Bueno, buenas tardes. Les vengo a hablar sobre un simulador interactivo con un Arduino y un joystick para la enseñanza-aprendizaje de tiro parabólico en el Taller Internacional Nuevas Tendencias en la Enseñanza de la Física. Soy el doctor Uriel Rivera Ortega. Antes de entrar en materia, me gustaría recordar estos dos conceptos, o este concepto que es STEM. Por las siglas, en español quiere decir Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o en inglés STEM. ¿Qué es el STEM? Es la metodología de enseñanza cuyo principio es el aprendizaje a través de experiencias. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la educación STEM? Dentro de las que están ahí marcadas, yo puse en rojo las que me parecen que esta herramienta de simulación que les voy a presentar son las que más pueden ser afectadas por mi herramienta. Pueden favorecer el aprendizaje proactivo, facilita la retención de conceptos, entrena el pensamiento lógico-matemático y mejora la capacidad creativa y la imaginación. Bueno, ¿qué es un simulador interactivo? Los simuladores interactivos son herramientas que le funcionan al STEM. ¿Y qué es esto de la simulación? Es una técnica educativa que enseña algún sistema o fenómeno del mundo real mediante la imitación o la réplica de este sistema o fenómeno. ¿Cómo se hace? Bueno, va a simplificar o va a omitir algunos elementos para poder facilitar su aprendizaje. Ahora, si entrando en materia, ¿qué es lo que estoy presentando en este trabajo? Es un simulador interactivo de tiro parabólico o movimiento de proyectiles. ¿Por qué digo que es interactivo? Nosotros podemos encontrar en la red muchos simuladores de tiro parabólico donde me permiten dar variables de entrada como son velocidad inicial, ángulo de disparo y altura inicial de disparo, y bueno, poder simular el tiro parabólico. La diferencia con lo que yo estoy proponiendo es que estas variables de entrada se pueden controlar mediante un joystick que está conectado a una tarjeta Arduino. ¿Qué es lo que se pretende con este control externo? Que el usuario tenga una experiencia más interactiva entre el simulador y lo que el usuario está controlando, como si estuviera realizándolo de manera práctica. Solamente para recordar algunas características del movimiento parabólico, lo que se está dando como variable de entrada es la altura inicial del disparo, una velocidad inicial que va a tener una componente en Y y una componente en X. Vamos a dar también un ángulo de disparo. Y bueno, ¿qué es lo que qué es lo que me va a arrojar también mi simulación? Mi simulación me va a arrojar una X máxima o un alcance horizontal máximo, me va a arrojar un alcance vertical máximo y me va a decir cuál es el tiempo de vuelo y cuál va a ser mi posición en Y para cada posición en X. Estas ecuaciones que tenemos aquí abajo, como son Y, esto va a ser la posición en Y de mi tiro parabólico, va a tener una Y máxima, es decir, cuál fue el alcance máximo en Y de mi proyectil, va a tener un tiempo de recorrido, cuál fue el tiempo total que le llevó el proyectil en volver a alcanzar el suelo, y una X máxima, es decir, hasta dónde va a llegar en alcance horizontal mi proyectil. Bueno, como se mencionó, se va a programar esta simulación en Scratch para Arduino. Scratch para Arduino es una herramienta de libre acceso que te permite hacer una interfaz entre la plataforma de programación y el mundo exterior mediante alguna tarjeta Arduino. ¿Cómo es mi implementación? Yo voy a conectar una tarjeta Arduino Uno con un joystick que está diseñado para esta tarjeta. Una vez conectado, los voy a poner dentro de una caja MDF y este va a ser mi control ensamblado. ¿Cuáles son las variables de entrada o cómo estas variables de entrada se pueden controlar dentro de mi joystick? Bueno, si yo muevo la palanquita de izquierda a derecha, lo que voy a incrementar o decrementar es el ángulo de disparo.
Moviéndola de arriba abajo, voy a incrementar o decrementar la velocidad y mediante el botón amarillo y el botón azul de su derecha, voy a incrementar o decrementar la altura inicial. Si yo presiono tanto el botón amarillo como el botón azul al mismo tiempo, lo que voy a hacer es lanzar el proyectil. Si yo quisiera borrar mi simulación anterior, esto se puede hacer decrementando la velocidad hasta abajo de 0 y puedo borrar la simulación presente para poder hacer una simulación nueva. Bueno, ¿cuál es más o menos la lógica de mi programa? Voy a poner primero las variables en 0, después lo voy a hacer por siempre hasta que no presione yo el botón de finalizar. Lo primero que voy a dar son las alturas, los ángulos y la velocidad inicial. Y esto se va a estar repitiendo hasta que el proyectil alcance el suelo, es decir, su altura final sea 0. Voy a incrementar la posición en X en 1 y voy a calcular la trayectoria, la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance en X. Estos cálculos que estoy haciendo acá, lo voy a hacer mediante las ecuaciones que presenté en diapositivas anteriores. Si el usuario presiona el botón finalizar, bueno, se va a salir del programa. En caso contrario, va a volver a pedir las variables iniciales. Esta es mi implementación completa. Aquí podemos ver el control ya ensamblado, el código, que es mediante diagrama bloques, también es otra de las razones de haber escogido Scratch para Arduino, porque su programación se facilita mediante el uso de códigos, es decir, cualquier estudiante podría utilizar el programa y modificarlo dependiendo de algunas características que quisiera implementar en este código. Acá tenemos la interfaz de usuario. Bueno, por último, acá tenemos unas simulaciones que se hicieron en el simulador interactivo que acabo de presentar. ¿Qué es lo que quiero presentar con estas simulaciones o por qué me pareció interesante ponerlas en la presentación? Todas las simulaciones lo que van a tener es una velocidad inicial igual, es decir, todas van a tener 39, cuales sean las unidades, pero vamos a tener 39 como velocidad inicial. Vamos a ver aquí las imágenes de la derecha. Si yo tengo una velocidad inicial de mi proyectil en ambos casos, pero quisiera yo que el alcance en X fuera mayor, lo que tendría yo que hacer es que el ángulo de inclinación de disparo fuera menor. Se puede ver acá, si yo aumento el ángulo de disparo, el alcance en X es menor. Pero si aún así, teniendo ángulo de disparo y velocidad de disparo inicial, quisiera yo que su alcance fuera mayor, bueno, pues lo que puedo hacer es jugar con la velocidad, perdón, jugar con la altura inicial del disparo, que es lo que podemos ver aquí en las figuras de la izquierda. Como conclusión, se acaba de presentar una herramienta, se propuso una herramienta para la simulación de tiro parabólico que es de bajo costo, es de una programación sencilla y permite tener una experiencia con el tiro parabólico hacia el usuario, una experiencia un poquito más enriquecedora e interactiva.